Sí, Señor. Denle un aplauso, apláudale al Señor. Él está aquí, en medio de la adoración. Él está con nosotros, su presencia. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Eso es lo que podemos mirar cuando nosotros tenemos la convicción de que Él está con nosotros siempre. No lo podemos mirar, pero sí lo podemos sentir en nuestro corazón. Por medio de su presencia, por medio de sus milagros, cuando Él se manifiesta, es de la manera que nosotros lo podemos mirar. Aunque el mundo diga que lo que diga, pero nosotros sí lo podemos sentir, porque nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha dado una nueva manera de vivir. Y es la manera de que lo podemos sentir a cada momento, a cada instante, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de tempestad, aún en los momentos que decimos que ya no hay salida o no hay socorro. Él siempre está con nosotros, porque así lo ha dicho, que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Desde el principio del año hasta el fin del año, todos los días de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros. Solamente tenemos que creer que Él siempre va a estar con nosotros, que nunca se va a ir de nuestro lado, que llegó para quedarse a nuestro lado, para que nosotros podamos vivir junto a Él. Igual, Dios me los bendiga, hermanos. Mis hermanos levitas, muchas gracias, Dios les bendiga. Podemos tomar nuestros asientos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí una vez más, un día más, congregados en su presencia. Qué bueno es el Señor, que a diario nos da la vida y nos da una oportunidad para poder acercarnos más a Él, para cada día acercarnos más a su presencia, estar junto a Él, como hemos escuchado la palabra y como ya la hemos oído siempre, de que Dios quiere que estemos unidos a Él, que seamos como esos pámpanos, Él siendo la vid y nosotros los pámpanos, unidos a Él. Siempre, en todo momento, en todo tiempo oímos la palabra, la leemos, la escudriñamos y la sabemos. Y qué manera tan bonita de cómo Dios nos dice: únete a mí. Estando conmigo no te pasa nada. Cuando tú te unes a mí, nada puede ocurrir ni pasar en tu vida. Solamente lo bueno y los deseos de tu corazón que yo he preparado para ti. Esa es la única manera de que por eso solamente Dios nos dice que vengamos a Él, que nos unamos a Él. Y cuando nos unimos a Él, cuando nos acercamos a Él, somos esos pámpanos, somos esos árboles que damos frutos. Y podemos decir que vivimos junto a Dios, que vivimos unidos a Él, porque vivimos una manera diferente, unidos a Dios. Y ya no vivimos como el mundo vive, sino ahora vivimos a la manera en que a Dios le agrada. Porque vivimos solamente para agradar a Dios. Vivimos para servir a Dios. Amén. Es una bendición poder estar hoy en este día aquí. Reciban un saludo de nuestros pastores Víctor y Marta Páez. Están como siempre bendecidos, prosperados, sanos y en victoria. Saludos a nuestros pastores, a todos los hermanos, a la Iglesia del Aire que nos están mirando por medio del internet. Abra su corazón. Dios tiene una palabra para usted hoy en este día. Si usted recibe la palabra y la cree, su milagro lo va a recibir. Porque hoy fue el día que Dios hizo para que usted recibiera y yo recibiera mi milagro. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vamos a dar oportunidad si algún hermano, alguna hermana tiene algún testimonio de lo que Dios hace, del poder de Dios.
de la cobertura de Dios, de las maravillas que Dios hace en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, no importa de quién sea, tenemos que testificar del poder de Dios. Adelante, hermana, por favor. Hermano Ángelo, si me ayuda, por favor, con un micrófono. Aleluya. Amén. Hermanos, bendiciones. Yo vengo a darle testimonio de mi tía. Yo tengo una tía, se llama Josefa, y ella estaba batallando con el cáncer y la llevaron a emergencia en esta semana y le encontraron manchas ya en el cerebro y se le regó el cáncer en todo el cuerpo. Pero yo llamé a mami ayer y le pregunté que cómo ella estaba. Primero estaba entubada y no reaccionaba, pero ayer le quitaron todos los tubos y la despacharon a la casa. Amén. Gloria a Dios. Ese es el poder de la oración y del acuerdo. Para las damas que todavía no se conectan, hermana, las seguimos esperando en la cadena de oración. Es muy importante porque sin oración no hay obra. No podemos esperar que Dios nos va a dar bendiciones en nuestra vida si nosotros no hacemos nuestra parte. Amén. Amén. Vamos a orar, hermana. Hermana, vamos a orar. Pero, ¿cómo se llama su tía? Josefa. Señor, te damos gracias, Jesús amado, por la vida de nuestra hermana Josefa, Señor. Tus palabras siempre son buenas, Señor. Dice tu palabra que son medicina para nuestro cuerpo, Señor. Para quienes la buscan, Señor. Son medicina para todo nuestro cuerpo, Señor. Y te damos gracias porque ella conoce de tu palabra, porque ella cree tu palabra. Porque en esta tarde, Señor amado, estamos hablando, Señor, sobre su vida, Señor. No hay, Señor, Padre, no hay problema más grande, Señor, que tú, Jesús amado. No hay problema más grande que tu palabra, que tiene más poder, Señor, que cualquier problema. Cuando nosotros le hablamos a la circunstancia o al problema, se va, Señor. No importa cómo se llama, cáncer, sida, diabetes, Señor amado. Se va, Señor, porque nosotros creemos, tenemos un corazón que nos has dado, Señor, para creer. Y una medida de tu propia fe, Señor, la declaramos sana, bendecida, restaurada, Señor, sobre todo su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún otro hermano o hermana? Adelante, hermana. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Amén. Bueno, yo voy a darle la honra y la gloria a Dios en esta noche. Darle gracias, como dijo la hermanita Juana, del poder del acuerdo, de la oración, porque el día lunes mi familia, este fin de semana, vino mi familia a visitarnos. Mi mamá, gracias a Dios, ya llegó de México, sana, contenta y gozosa, muy bendecida, gracias a Dios. Y de regreso, uno de mis hermanos que vino, tuvo un accidente. Entonces me habla una de las personas que iba con él y me dice, tuvimos un accidente. Entonces nos salimos de la carretera y me dijo, y estamos bien. Ellos dieron 2 vueltas en la carretera, estaba lloviendo, él iba a 65 millas por hora, ahí por el 16 rumbo para Savannah. Entonces me dice ella, pero ¿qué hago? Me dice, porque él no trae licencia, la trae pero estaba vencida. Entonces le digo, vamos a orar que no se lo van a llevar. Vamos a orar en acuerdo, le digo, declarando que no se lo van a llevar. Y nos pusimos a orar. El Señor lo único que quiere es que nosotros creamos y actuemos, que pongamos
por fe la palabra que estamos recibiendo, como el pastor nos ha estado diciendo, nos ha estado enseñando. Entonces me puse a orar declarando con ella que no se lo iban a llevar. Y llegó, dice la policía, porque yo estuve en comunicación con ellos, y llegó la policía y le pidió pues su licencia. Entonces él sacó la licencia que estaba vencida y le dijo: tú sabes que la ley de Georgia dice que una persona que anda manejando sin licencia me la tengo que llevar a la cárcel. Entonces mi hermano le dijo: haga lo que usted tenga que hacer, está bien, con respeto siempre a la autoridad, ¿verdad? Entonces le dijo: ok, te voy a llevar a una gasolinería, porque el carro pues se salió de la carretera, quedó en un charco de agua. Entonces le dijo: te voy a llevar a la gasolinería porque alguien va a venir por ustedes, alguien a venir por nosotros ahí, le dijo mi hermano. Y está bien, le dijo, pero te tengo que llevar. Y dice que se fueron, y llegando él a la gasolinería, el policía le dijo: bueno, la ley dice que te tengo que llevar a la cárcel, pero yo no quiere decir que yo haga lo que la ley dice. Entonces, para la honra y gloria de Dios, el mismo policía le dijo: no quiere decir que yo haga lo que la ley dice. Hermanos, hasta se me enchina me da escalofrío en mi cuerpo. La honra y la gloria para Dios, porque eso es lo que Él quiere, que actuemos, que le creamos y que no tengamos miedo. Entonces los dejó ir, les dijo: váyanse, que gracias a Dios que están bien, que están vivos. Y ellos antes, pues, ¿verdad? Llorando, dice que se unieron y que le dieron gracias a Dios que estaban vivos, porque el policía no se explicaba. La camioneta se dañó, de una parte se dañó de adelante, es una camioneta nueva, pero se dañó, hermanitos, el accidente estuvo fuerte, pero ellos ningún rasguño. Iba un sombrero atrás en sus asientos, que él dice que él no sabe cómo ese sombrero apareció entre los árboles. Entonces dice: te voy a decir algo que no me lo vas a creer. Y yo le digo: sí, porque yo sí lo creo, le digo, porque Dios es poderoso. Algo el Señor está hablando y yo no sé, le digo, tú habla con el Señor, le digo yo, ¿no? Pero gracias a Dios nos muestra su fidelidad, nos muestra el poder del acuerdo, hermanos. Yo no vengo a hablar aquí de mí, yo vengo a darle la honra y la gloria a Dios, porque Él dice que demos gloria a su debido nombre. El Señor me dio esa palabra, que yo a veces no vengo aquí y les comparto tantas maravillas que Dios hace con nosotros, de verdad, con todos, porque aquí todos recibimos milagros a diario. Amén. Pero ese testimonio es para la honra y gloria de Dios. Amén, así es. Gracias a Dios. Aleluya, Dios es bueno. Dice que a sus ángeles mandará para que nos lleven en brazos y nuestros pies no tropiecen. Nada podrá hacernos frente ni daño. Amén. Otro más, hermana. Amén. Adelante. Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Yo tengo muchos testimonios y casi no le doy gloria y honra a mi Padre Dios, pero a esta tarde, como dijo mi hermana Paulina, toda la gloria y la honra para el Señor, y repitiendo lo que dice mi hermanita Juanita y Paulina, que el acuerdo tiene poder y la oración es poderosa, yo lo creo. Este año el Señor está haciendo milagros en nuestras vidas y los que faltan en nuestra iglesia. Uno de ellos es que mi esposo, como algunos de ustedes lo conocen, él no creía en el Señor. Él venía, pero no creía. Entonces, pues él hace 2 semanas fue a un retiro de 3 días. Recibió al Señor. No solamente se me enchina la piel, dice mi hermana Paulina, sino que quiero gritar y gozarme en el Señor. Ya lo hice, di saltos de júbilo. Me llamó de una manera muy diferente. Ahora todos los días Él bendice mi día, bendice mi familia. Y como dijo mi pastor, si no me apuro me alcanza y me gana. Habla de la palabra, habla del Señor. Dice que él le da gracias al Señor por conocerlo, que es tan hermoso. Él fue a un retiro de 3 días, donde fue de liberación, fue un
un retiro de gran bendición para su vida. Entonces él ya dice que él es cristiano, él lee la palabra, cuando tiene alguna duda me pregunta, y no, pues mis lágrimas se me salen, pero de felicidad. Ahora yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. Aleluya. Y los que faltan. Entonces no, me gozo, porque el que sigue es el de mi hermanita Paulina. Ya lo veremos aquí diciendo que es cristiano, con la palabra en su boca. Aleluya. Sí, Señor. Ahora también lo último, hermano, que él ya escucha solo alabanzas. Y yo, ay, Dios mío, me está alcanzando. La gloria y la honra para el Señor. Bendiciones, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús amado, por nuestra hermana, Señor, por su esposo, Señor. Empezó, quién sabe quién empezaría de su familia, Señor, pero tu palabra dice, Señor, como decía ella, Señor, y esta mañana yo recibí un texto de mi pastor, Señor, que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Y nos está hablando que solamente tenemos que creer la palabra que estamos escuchando, Señor, que viene de ti. Y lo que nos dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo. Nuestra hermana Gloria creyó y de ahí empezó. Y de ahí vino, Señor, su esposo de Dora. Y ahí viene toda su familia, Señor. Porque solamente nos basta con creer, Señor. De lo demás tú te encargas, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Solo tenemos que creer. Te damos gracias, bendecimos a su esposo y a toda su familia en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, amén, hermanos. Amén. Aleluya, qué bueno es Dios. ¿Otro, hermana? Ok, un pequeño. Aleluya. Gracias a Dios. Siempre cumple. La paz de Cristo, hermano. Amén. Yo no traigo testimonio, pero la palabra del Señor dice que nos gocemos con el que se goza y que lloremos con el que llora. Amén. Y sufre. Y yo lloro, pero de alegría, porque yo sé que no se queda ahí la bendición de nuestro Señor. Eso crece. Eso crece porque Dios, el Dios que nosotros servimos, a ese Dios en que nosotros creemos, Él no es un Dios que divide ni que resta, sino que multiplica y suma en el nombre de Jesucristo. Yo quiero compartirles a ustedes, mis hermanos, la bendición que yo recibí en el día de hoy, y ya que hemos sido mujeres virtuosas, valientes, esforzadas, las que estamos aquí, la bendición que dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa bendición se le dio a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús aquí en la tierra, y de esa bendición nos apropiamos nosotras. Bienaventurada toda aquella que cree al Señor Jesús. Amén. Amén, así es. Aquí está toda la iglesia de Dabar cree, ¿verdad? Qué bonito es. Gracias, hermano. Yo creo que ya son todo para entrar a la palabra. ¿Usted tenía un testimonio, hermano? Cortito, en nombre de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén. El testimonio que tengo es este, va a ser cortito. Hace poco mi esposa se fue de vacaciones y se fue acá para Arizona, y luego vino mi hijo César por ella y se la llevó a Las Vegas, y allá la tuvo él apoyando bastante. Entonces mi hijo César, como mi esposa lo sabe, la ama mucho, la quiere mucho. Entonces antes de venirse para acá, ella me habló un día domingo cuando llegué de mi trabajo. Ella más o menos tanteó el tiempo de hallarme en la casa, y ya hablé con ella y me dijo el trato de mi hijo César. Entonces le dije yo, por favor pásamelo para hablar con él, y ya me lo pasó. Nos saludamos y le dije, gracias, hijo, por todo lo que has hecho por tu mamá, por el apoyo, por los paseos, por todo lo que has gastado por ella. Gracias, hijo, porque dice la palabra de Dios que hay que honrar a nuestros padres para que nuestra vida nos vaya bien en esta vida.
Y le dije, ¿y sabe qué, mi hijo? Y yo lo declaro, le digo que usted todo lo que ha gastado, el Señor se lo da a devolver 4 o 5 veces más. Y así pasó. Ya yo siempre oro, como todos nosotros de padres oramos por nuestros hijos. Yo diario cuando vengo, que salgo de mi casa, que voy al trabajo, ya hasta el Señor sabe dónde está el lugar que voy a empezar a decir esa oración. Siempre digo, Señor, bendice a mis hijos con un buen empleo, un buen salario, pero toca su corazón para que sepan que toda bendición viene de ti, Señor. Toda bendición viene de ti. Y sucede que ese día que ya hablamos el día domingo, me dijo, estoy preparado, mi viaje, sale el vuelo a tales horas y a tales horas llego a Atlanta. Y pasaron 2 días y mi hijo habla por teléfono y dice, mamá, ¿qué crees? Me acaban de hablar de 2 nuevos trabajos. Ahora tengo a dónde escoger. Este trabajo todavía está en proceso, hermanos, todavía está en proceso. Pero el Señor ya dio la bendición. Y yo lo declaro que Él va a estar bien acomodado, bien acomodado. Y Él dijo, mamá, dice, gracias por haber venido aquí a Las Vegas. Tú me trajiste bendición y las palabras de mi papá se confirman en la palabra de Dios. Así es, hermanos. Todo lo que nosotros pidamos por nuestros hijos se cumple. Amén, aleluya. Todo viene de Dios. Así es. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Gracias a Dios. Así es, hermano. Dios siempre cumple. Y le voy a leer lo que el pastor me mandó en la mañana. Yo creo que algunos de ustedes, muchos lo recibieron también. El libro de Hechos 16, 30, 31 dice: después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Eso es lo que la palabra, la fidelidad de Dios, las promesas de Dios siempre se cumplen en nuestra vida. Solamente tenemos que creer. Y con eso basta. Yo no sé cuál sea el milagro que usted esté esperando. No mire la circunstancia, porque no nos lleva a nada bueno. Mire que cualquier circunstancia que usted esté pasando, Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural. Porque el Dios que nosotros le servimos y le creemos es el Dios de lo sobrenatural. Porque ya ahora no andamos por lo que nuestros ojos puedan ver. Dice la palabra que no andamos por vista, sino por fe. Sino mirando las cosas que no son como si fueran. De esa manera nosotros tenemos que vivir la vida creyendo, mirando la vida como Dios la ve. No como se mira las cosas alrededor o en el mundo, sino mirando las cosas como Dios las ve, creyendo que ya Dios nos hizo más que vencedores, creyendo que de nosotros solamente hablamos y decretamos palabra de bendición y de fe. Y cuando nosotros hablamos la palabra de fe, lleva una orden, lleva un cumplimiento, lleva un mandato. Y cumple el propósito para lo que es enviada. No importa para lo que sea. Le damos gracias a Dios por todo. Le voy a pedir que extienda su mano y vamos a orar en un mismo acuerdo. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde, Jesús amado. Por ser tan bueno, tan bello, Señor. No hay palabras de agradecimiento, Señor. De poder saber que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos multiplica, que nos da gozo, que nos da alegría, que lo podemos sentir en nuestro corazón. Cada latido de nuestro corazón, Señor, eres tú el que vives, el que lates en nuestro corazón, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, Señor. Úsame, Jesús amado.
Estoy como un vaso dispuesto, Señor. Úsame, Jesús amado. No te elegí yo a ti, Señor, sino tú me escogiste a mí, me elegiste. Y si tú me elegiste es porque sabías, Señor, que algo bueno iba a salir, Señor, que querías hacer algo con mi vida, Señor. Y aquí estoy, Señor, en esta hermosa tarde, rendido, Señor, ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele una alabanza de aplausos al Señor y se la va a dar. Amén. Es una bendición, es una alegría, un gozo de poder estar compartiendo la palabra bien esta tarde. Aquí en este lugar le damos primeramente las gracias a nuestro Señor Jesucristo y después a nuestros pastores por permitirnos esta oportunidad de que podamos compartir su palabra, la palabra de Dios, que es buena, es hermosa, es el todo de todo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos 11:1, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, nos está diciendo, la certeza, la convicción. Tenemos que tener fe, tenemos que tener convicción, tenemos que tener esperanza para poder mirar, para poder recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Para poder ver ese milagro tenemos que tener la convicción, la expectativa segura en que ha de ser como nuestro Dios nos lo ha prometido. De esa manera tenemos que... ¿Y cómo viene la fe? ¿Por dónde viene la fe? Dice su palabra que por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice y nos habla a través de su palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, porque son medicina para el que los busca, para aquel que necesita medicina. La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Él es el que nos da fuerza. La palabra de Dios es la que nos sana. La palabra de Dios es la que nos restaura. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, es su palabra la que nos sana. Porque tenemos una convicción, porque tenemos la fe, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, trae el milagro esperado a nuestra vida. Dice: no quedará ninguna de las buenas promesas sin cumplirse en nuestra vida. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos al escuchar su palabra, orando por ese milagro siempre. Como siempre lo miramos y lo declaramos, no importa qué grande sea el milagro. No hay milagro más grande que el poder de... No hay problema más grande que el poder de nuestro Dios. Dios es más grande sobre todas las cosas. Dios es soberano. Dios es un Dios sobrenatural. Si usted lo mira de esa manera, porque ya no depende de nosotros, lo hemos oído y siempre ya hemos aprendido que ya no depende de nosotros. De la manera que usted mire a Dios, de esa manera va a ser Dios para usted. Si usted dice que Dios es un Dios natural, para usted va a ser un Dios natural. Pero si usted declara que usted tiene un Dios de lo sobrenatural,
ese Dios va a ser para nosotros. Que aunque pasemos por el fuego, dice que no nos vamos a quemar. Que si pasamos por las aguas, no nos vamos a ahogar, dice su palabra. De esa manera nosotros miramos la palabra. De esa manera nos apropiamos de las promesas de Dios, mirándolas. Que Dios va a cumplir en nosotros lo que Él nos ha prometido. En toda nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia. Así, de esa manera. Por eso tenemos que, siempre que venimos a la iglesia, estar atentos. Una palabra puede cambiar nuestra vida. Y tal vez no todo el mensaje. Pero una palabra que la tomemos y nos apropiemos de ella, esa va a ser la palabra que va a ser un cambio para nosotros apropiarnos de esa palabra. Nos aferramos a esa palabra y va a ser y va a cumplir el propósito de nuestra vida. Que no nos distraigamos, como decía el pastor el domingo, hace unos servicios atrás. Que no nos distraigamos, sino que estemos atentos a la palabra de Dios. Porque el enemigo nomás está esperando. Anda buscando, dice, anda buscando como león rugiente. Él está esperando quién pone atención y quién no pone. Este no, aquí me siento con él. Aquí tranquilito. Pero cuando estamos atentos a la palabra de Dios, no mirando al hombre, sino a lo que Dios está hablando, de esa manera, entonces nosotros crecemos. De esa manera nos fortalece la palabra. De esa es la única manera en que podemos hacernos como Dios nos quiere hacer, como Dios nos quiere bendecir. De esa manera es la que Dios quiere que nosotros estemos atentos siempre. Le voy a pedir que vayamos al libro de, ahí mismo en Hebreos 10:22, por favor. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Nos está hablando que nos acerquemos a Dios, dice. Que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros, en plena certidumbre. Por eso la palabra de Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? A través de la palabra de Dios. A través de que Él nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos, hermanos, hermanas. Él es fiel y justo. Un hombre justo se cae y se levanta. Y en Él encontramos perdón. Porque a través de su gracia, de su misericordia, Él siempre nos perdona. No importa qué es lo que hayamos hecho. A Él le gusta que dice que vengamos con un corazón sincero. Con un corazón que... porque Él todo lo sabe. A Él no le podemos mentir. Entonces si hemos pasado por dificultades y no hemos creído la palabra, eso puede ser pecado. Hemos oído a nuestro pastor que llamamos a Dios mentiroso cuando no creemos la palabra de Dios, cuando la razonamos. Eso puede ser un pecado. Estamos llamando a Dios mentiroso. Y entonces, ¿qué debemos de hacer, Señor? Te he ofendido de esta manera. Hoy no hice lo que tú querías que yo hiciera. Hoy me fui, Señor, del lado de aquella persona y pusiste en mi corazón que yo orara por esa persona y no lo hice, Señor. Señor, perdóname. De esa manera, como Dios quiere que nos humillemos siempre. Dios no quiere, hermanos, que
Porque dice su palabra que nos humillamos y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, a su debido tiempo. Y no buscamos la manera de humillarnos para exaltarnos o engrandecernos, sino buscamos la manera de humillarnos para agradar a Dios. Dios está esperando a diario que nos rindamos a Él. A diario espera de nosotros aún más. Él espera de nosotros a diario. Él tiene los pensamientos y ha de pensar de nosotros. Se ha de entristecer nuestro Señor cuando no le damos el primer lugar. Cuando empezó la mañana y en vez de ponernos a orar, salimos corriendo para el trabajo. Eso a Dios no le agrada. Y no es que yo venga a exhortarlo a usted, sino es a todos nos pasa. Aquí no hay nadie santo que diga yo soy santo. Ayer yo hablaba con mi hermana para México. Tengo una hermana de 20 años. Y yo le preguntaba si ya se había bautizado. No sé por qué. Salió de mi corazón preguntarle. Y me había dicho que no, que ella necesita estar bien. Y le digo, yo no creo que tú estés en pecado, porque conozco a mi hermana, van a la iglesia. Pero la religión nos enseña algo, hermano. El hombre nos enseña algo, que tal vez han de decir que tú necesitas estar santo. Y por lo que yo sé que solamente hay uno y se llama Jesús. Aquí no hay nadie más santo que Dios. Tratamos de agradar a Dios. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, porque es lo que nos dice su palabra. Si por lo menos tratara. Y le digo a mi hermana, a ver, explícame, ¿cuál es el que tú quieres? Tú necesitas estar bien delante de Dios. Y ahí empezamos una conversación. Le digo, no puede, tú tienes que bautizarte. Tú no necesitas estar bien delante de Dios a un 100%. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y entre una plática algo por ahí fuertecita, hablándole yo, enfrentándome y diciéndole las cosas. Y le digo, bueno, es tiempo de que te bautices y de que no necesitas ser una santa para bautizarte. Estoy de acuerdo contigo que necesitas estar bien con Dios y que tener una relación con Dios y agradar a Dios. Pero le decía yo, la religión no nos cambia. Eso puede ser una religión que se ha venido sembrando por años y años. Y así va. Pero cuando nosotros oímos una palabra que nos cambia, dice la palabra de Dios que al que el Hijo libertare, libres en verdad. Cuando a Dios le trajeron a aquella mujer los discípulos que la encontraron en pecado, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Vete, mujer, y no peques más. Dios nos perdona. ¿Y qué le dijo a los discípulos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Habrá alguien libre de pecado? ¿Habrá alguien santo? No, hay uno y se llama Jesús. Ya no tratamos de hacer, tampoco le estaba yo diciendo que hiciera, no, sino le digo, hay que tratar de agradar a Dios. Estoy contigo, pero no necesitas ir a un extremo tan grande, querer llegar al cielo para bautizarte, no. Eso no puede ser, hermano. Y así nos dice la palabra de Dios, dice en el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
La palabra de Dios es el agua que nos purifica a diario. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos restaura a diario. Nuestra manera de vivir. Es la palabra de Dios la que nos cambia. Cuando nosotros de verdad la creemos. Porque yo digo que tenemos que creer con el corazón, porque como decía yo hace un rato, dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Es tiempo de que la fe se establezca en el corazón, porque de ahí mana la vida. Cuando nosotros hablamos fe del corazón, de ahí sale, porque de ahí mana la vida. No podemos tener la fe en la mente, porque eso no va a producir nada. De donde emana la vida es del corazón. Ahí tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. La fe tiene que, cuando nosotros guardamos la fe en nuestro corazón, de ahí va a producir algo sobrenatural. De ahí vamos a hablar el milagro de nuestro corazón, del corazón de la abundancia habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces, al nosotros hablar la fe del corazón con la palabra de Dios, produce algo. Tiene que producir, tiene que cumplir el propósito para lo que es enviada la palabra. No podemos hablar fe que salga de la mente porque no va a producir nada. No produce nada. La mente no produce nada. El corazón es la vida. Tenemos que hablar la fe del corazón. Porque ya no vivo yo, ya Dios nos ha puesto un corazón diferente. Por eso dice que tenemos que limpiarlo con su palabra. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón, no contaminarlo con cosas que es tan fácil contaminarse, hermano, pero tan fácil, tan fácil. Después de tanto tiempo, después de tantos años de que Dios nos ha traído a sus caminos, ¿usted cree que alguien va a querer volver a la vida que antes teníamos? Pero hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que el enemigo, que el diablo, la serpiente antigua, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él nomás está esperando tantito que le demos entrada para él entrar. Y ahí empezó la lucha, hermano. Y la cosa es cuando nos apartamos, nos enfriamos y cogió ventaja. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro corazón. Porque dejamos que nuestro corazón se contaminara de algo que nosotros ya sabemos que vamos a fracasar. Si nos contaminamos, vamos a fracasar. Por eso no tenemos que hacernos a los del mundo, sino los del mundo se tienen que hacer a nosotros. El otro día yo fui a un convivio. Y ahí tuvimos un rato, un tiempo con la familia. Pero créame que la carne es débil. Es una lucha de todos los días, hermano. Cuando yo estaba ahí, la carne quería. Lo digo delante de Dios. La carne siempre quiere, hermano. Pero cuando nos sometemos a Dios, la carne se tiene que sujetar. La carne se tiene que sujetar a lo que dice la palabra de Dios. Resistid al diablo
y el diablo huirá de vosotros. Es cierto que anda como león rugiente, pero la palabra de Dios me dice que yo me someta a Dios y que lo resista hasta hacerlo retroceder. Hemos escuchado la palabra de, permítame tantito. Aleluya. ¿Cuántos están siendo bendecidos? La palabra de que tenemos que tomar una decisión. Decido, actúo, resisto y persisto hasta hacerlo retroceder, hasta que la carne se tiene que aplacar, tiene que quedarse donde tiene que estar, sometida al Espíritu Santo de Dios. Porque si la palabra me dice que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que las cosas viejas pasaron, ¿por qué me voy a hacer a los del mundo? ¿Por qué no voy a alabar a Dios? Si Dios me da la vida, si Dios hace milagros en mi vida, ¿por qué yo voy a permitir contagiarme con las cosas que a Dios no le agradan? Y voy a agradar a los del mundo. Eso ya no es fácil. Pero Dios me dice que en Cristo soy más que vencedor. Que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos por ahí, no contagiarnos. Podemos convivir, pero como lo que somos, hijos de Dios. De esa manera tenemos que ser. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se acabó la fiesta, me voy para mi casa. Al otro día vengo a alabar a Dios. No por irme a yo lo que siempre he dicho, hermano. Yo casi no salgo por ahí o ando, ¿verdad? Conviviendo mucho, pero yo cuando voy, le digo a mi esposa, ya vámonos. Porque mañana hay un compromiso con Dios. No podemos quedarnos en la fiesta y no venir a la iglesia, hermano. ¿Cómo está eso? No va a funcionar. Agradamos a la carne y desagradamos a Dios. Así de sencillo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, no contaminarnos. Ya somos nuevas criaturas. Ya nadie nos tiene que decir qué es bueno y qué es malo. Ya lo sabemos. Si yo ya sé lo malo, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? No voy a traer nada bueno a mi vida, más que condenación. Yo ya soy una nueva criatura. Ya no hay condenación. Ya soy hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Él siempre nos habla, hermano. Y le voy a pedir que vayamos a Proverbios 4:23, por favor. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Qué bueno, gracias a Dios. Porque Él siempre cumple. Siempre nos habla a través de su palabra, hermano. Como dice aquí en el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Dice la palabra de Dios que de nuestra boca no puede salir bendición y maldición.
De nuestra boca no puede salir fe y incredulidad. De nuestra boca no puede salir razonamiento. De nuestra boca tiene que salir la verdad, que es la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, eso tiene que salir de nuestra boca. Amén. Y dice que porque de él mana la vida, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a la izquierda. Apartemos de nuestro pie el mal, dice la palabra de Dios. Dice que no quitemos nuestros ojos, que no miremos ni a izquierda ni a derecha, sino que miremos hacia el frente. El destino que Dios tiene preparado para nosotros, en eso Dios quiere que nos enfoquemos. En las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, para cada uno. En eso Dios quiere que nos enfoquemos. En su palabra solamente, hermano. Amén. Por eso dice que tenemos que cuidar nuestro corazón. Le voy a pedir que vayamos al Salmo 27, 13, por favor. Qué rápido se fue el tiempo. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón si espera en Jehová. Dice que tenemos que esperar en Jehová, que aguardemos en Jehová. Así como los centinelas, dice la palabra de Dios, esperan al amanecer. Así tenemos que esperar nosotros en la palabra de Dios, hermano. En tu palabra he esperado, oh Dios, dice, más que los centinelas, así, o más que los centinelas esperan la mañana. De esa manera nosotros esperamos cada milagro. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No importa por lo que esté pasando, por la circunstancia, el corazón siempre tiene que estar alegre, porque de ahí mana la vida, dice. No se tiene que entristecer nuestro corazón. No ha llegado el milagro. Espera lo que sin duda va a llegar. Las cosas no son muchas, las cosas no son cuando nosotros queremos, sino son en el tiempo de Dios. Por eso a diario es el tiempo de Dios. Si no llegó hoy, espéralo mañana. Pero aguarda tu corazón, que no se ponga triste. No llegó hoy, sin duda llega mañana. Pero la fe siempre tiene que estar activa, saliendo del corazón, creyéndolo y decretándolo de nuestros labios. Tiene que salir la palabra de Dios. Amén. Le voy a pedir que vayamos al libro de Santiago. Ya se nos fue el tiempo. Para terminar, vamos a ir al libro de Santiago 2:21, por favor, si me acompaña. Dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese cómo dice al principio. ¿Qué hizo? ¿Qué nos dice que la fe, qué hizo?
actuó. Se necesita actuar. Se necesita. Dice que Abraham actuó y su fe le fue contada por justicia. Cuando hablamos de fe, tenemos que actuar con la fe. Tenemos que tener paciencia, esperando en Dios, de que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Qué hermoso versículo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Porque Abraham creyó y actuó. La fe que tenía Abraham se perfeccionó, dice la palabra de Dios. La fe que Dios nos ha dado es la misma fe que tenía Abraham. Y en esta noche yo le digo que la fe que usted tiene, asegúrese de que se acompañe de sus obras, que se acompañe de la palabra de Dios, que decrete sobre ese milagro, que hable la palabra de poder sobre ese milagro que usted está esperando. Dios lo ha hecho más que vencedor. Dios es un Dios que siempre cumple. Yo lo puedo ver en mi vida y cada uno de nosotros lo podemos ver en nuestra vida. Todavía estoy en el proceso, pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Él nunca miente, su fidelidad es bien grande, hermanos. Cuando yo pasé por este accidente, Él no dejó que nada más mayor me pasara en mi vida, en mi cuerpo, en mi rostro. Algo tuvo que suceder, porque tenemos que dar testimonio del poder de Dios. Tenemos que dar testimonios de que dice la palabra de Dios que discerniréis la diferencia entre el hijo que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, no importa el proceso que estemos pasando, Dios nos está haciendo un guerrero. Dios nos está haciendo hombres y mujeres fuertes. Por eso Él nos dice: no temas, no desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas pero muy valiente. Porque en medio del proceso, en medio de la circunstancia o de la situación, algo bueno va a suceder. ¿Cuántos lo creen, hermano? Algo bueno Dios está haciendo en nuestra vida. Algo Dios se quiere manifestar en este tiempo. Tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Tenemos que creer la fe que nazca del corazón. Porque si no, de la mente no va a producir nada. No vamos a ir a ningún lado, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. El tiempo se nos fue. Y gracias a Dios por... Si nosotros seguimos poniendo esa palabra de fe que hemos estado oyendo, el milagro, ya Dios lo hizo todo. Solamente tenemos que tomar ese milagro. Hoy es el día de los milagros. Hoy apropiese de ese milagro que usted estaba esperando. Diga: hoy yo recibo mi milagro. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Si le damos una alabanza de aplausos al Señor, por favor, ya que Él es digno.